La Organización Mundial de la Salud advirtió que en el mes de diciembre se registró un aumento del 42% en las hospitalizaciones globales por COVID-19. El director de la OMS recomendó al público en general que regresara el uso de mascarillas y el distanciamiento para poder reducir los contagios y de la misma forma incentivó la vacunación contra el COVID-19 y la influenza. Para hablar de este importantísimo tema, esta noche tendré al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él fue vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México y él es médico en dicha institución. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro que el programa de verdad va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Qué gusto saludarte, bienvenido aquí a Frente con este tema en donde, pues ya era de esperarse que en época de fríos, y mira que se ha recrudecido el frío de manera muy importante, vamos, incluso diría yo hasta inesperada en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Están ciudades que están verdaderamente congelantes, ¿no? Y en México, en la Ciudad de México, me han dicho que está haciendo un frío terrible. Pues por supuesto, todo esto, todo lo que es el norte del país, mi tierra, Ciudad Juárez, nevadas, bueno, ya no digamos en la sierra, en fin, está haciendo un frío Sí. terrible y desde luego cuando esto sucede, pues llegan todo el tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? Tremendas, en donde sí de verdad la gran pregunta en este momento, y con eso quisiera abrir esta plática, esta charla contigo, ¿cómo podemos diferenciar? Porque de repente digo, ay, me duele la garganta, me siento medio mormada, ¿qué será? ¿Será Ujú. COVID? ¿Será influenza? ¿Será gripa? ¿Qué es lo que tengo? Porque el hecho de llegar y diferenciarlo así en primera instancia, pues primera no soy médico y segundo me tengo que ir a hacer un examen para ver si no tengo COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera en este momento? ¿Qué es lo que prevalece más de enfermedades respiratorias en este momento? Qué gusto Mm. saludarte. ¿Cómo estás, Lolita? Muchísimas gracias por la invitación. Lo pones muy bien sobre la mesa, ¿no? Para arrancar. En esta temporada, todos los años aumentan las infecciones respiratorias agudas. Entonces, eh, el COVID había sido el personaje principal en los años previos, pero ya desde el año pasado vimos pues, que empezaba a salir otra vez influenza, virus incisional respiratorio y muchos otros microbios de esta temporada. Y ahorita lo que estamos viendo es el avance de todas estas enfermedades ya en conjunto. Ya no estamos tan enfocados al COVID solamente. Si se acuerdan, en mayo del 2023 se terminó la emergencia y pasa justamente la vigilancia a revisar y a estar pendiente de todas estas enfermedades como un conjunto. En México tenemos un sistema que es el sistema Centinela, que está vigilando el conjunto de las enfermedades respiratorias agudas. Entonces, ahí ahorita tenemos datos de que es COVID, digamos, el número uno, después es la influenza, después es el virus incisional respiratorio, y estamos pues con el avance de la temporada. No hay ningún dato de alarma. Ahorita, si quieres, platicamos algunos detalles sobre lo que nos está diferenciando de otros países, pero está avanzando. La temporada, como estaba más o menos previsto, incluso estábamos un poco menos de lo previsto y de lo que vimos el año pasado, ¿no? O sea, comparado con el año pasado está más tranquila la situación. Esto puede cambiar en cualquier momento, tampoco hay que confiarnos. Y yo creo que es la pregunta que haces es muy pertinente de cómo saber si lo que tengo es un catarro común o una alergia de la temporada o Bien. influenza, COVID. Yo creo Sí, que
Podríamos tener dos grandes categorías de síntomas, ¿no? Si los síntomas son leves, que nada más hay una Sí. molestia, nariz tapada, estornudos, ojos llorosos, ¿no? Quizá un poquito de malestar en la garganta y tal vez algo de tos, pero si esos son los síntomas, digámosles síntomas leves, podríamos pensar en un cuadro más como de un catarro común. Ahora, si a esto se le agrega tos, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor de De cuerpo, garganta. dolor de garganta fuerte al tragar, al hablar, ¿no? Al toser, eh, o fiebre, calosfríos, ataque al estado general, mucho cansancio. Eso ya no es un catarro común, eso podría ser influenza, podría ser COVID. Entonces ahí ya hay que ponerle más Ouch. atención, hay que quedarse en casa, hay que buscar diagnóstico y acompañamiento médico, no automedicarse. Y Eso desde es. luego, ante la presencia de cualquier síntoma ahorita, hay que usar cubrebocas en caso de que vayamos a convivir con otras personas. Acuérdense que los virus, Yo estoy tan preparada, mi querido doctor, que yo fíjate, para todo ve. exacto. No, 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 muy combinado tu cubrebocas, que también Eso. eso estuvo muy, muy bonito en la pandemia, ¿no? Aprendimos justamente a utilizarlos y ya traemos uno ahí, porque si entramos a un lugar y alguien está estornudando, tosiendo, nos lo ponemos, ¿no? Si vamos a entrar a un lugar Claro. muy cerrado, muy Por concurrido, ejemplo, en los aviones, en doctor, los que eso. aviones, ahí Sí, sin duda, ¿eh? Habría que usarlo. sí, Ahorita sí, habría que sí. Sí o usarlo sí. en los aviones. En estos días, la UNAM sacó un comunicado en el que decimos justamente que ante el regreso a las clases de ahorita, del inicio del semestre, conviene recordar las medidas generales y esas son, si tienes síntomas, quédate en casa, si tienes síntomas, usa el cubrebocas y en caso de estar en un lugar mal ventilado, muy concurrido por más de 30 minutos, ponte un cubrebocas. Ahí no vas a perder nada y sí podrías ganar la protección en caso de que hubiera ahí algo de contagios, ¿no? Entonces, Por ejemplo, en las personas que viajan en metro, exactamente, los en es, camiones, exactamente, en esos ¿no? trayectos que están muy llenos, en el que vas a tener a la gente muy cerca, no pasa nada, ponte un cubrebocas al llegar durante tu trayecto y terminando te lo quitas. No pasa nada, lo guardas en tu bolsa y sigues tu día. Y si tienes síntomas, no salgas. Y lo lavas, porque también es esa. O Si de es los, sí, de o de los tela, hay que desechables, ¿no? lavarlo. Pero bueno, nos va a ayudar ahorita en este momento, sobre todo, a interrumpir, a bajar la transmisión en la comunidad. Empezabas diciendo lo del aumento en las hospitalizaciones que está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud. Eh, ya se está hablando más ya de las infecciones respiratorias en general, porque estamos viendo influenza, estamos viendo virus sincicial respiratorio, estamos viendo también COVID. En algunos países están teniendo mucha más actividad por las condiciones de su clima, de su población. En los Estados Unidos, en varias ciudades, sí están llegando a tener muchos casos, sobre todo de gente que no vacunada, que termina en el hospital, como ya Lo lo más sabíamos, ¿no? increíble, fíjate, a Sí, mí me llama sí, mucho la atención que teniendo todas las facilidades habidas y por haber sí, para aplicarse todo tipo de vacunas, hay personas que te salen con el cuento de que yo no creo en las vacunas como si fuera un dogma de fe. sí, sí, mucha información distorsionada. Yo, Sí, yo diría un poco lo que vemos acá en México, no fue tanto eso, ¿no? Vimos gente, pues, la mayoría aceptó muy bien las vacunas sí. y eso pues, nos diferenció, ¿no? O sea, hubo una cobertura muy buena de vacunación y poca gente fue la que no se vacunó. O sea, cuando lo comparamos con Estados Unidos en particular, Sí. Estados Unidos sí se quedó pues como con el 40% de su población sin vacunar, en algunas poblaciones más, en otras un poco menos, Y no porque no hubiera, y no, no, porque hombre, además eso hay que decirlo. Si algo sobraba eran vacunas y tú exactamente. podías ir, a ver, que esto es muy interesante, hasta en los supermercados. De hecho, la vacunación en muchos lugares de Estados Unidos sigue siendo
sin costo para quien Bueno, recibe la hasta vacuna. la vacuna de la influenza te la dan gratis también. Sí. Entonces, ya estamos más pensando en esa dinámica de las infecciones respiratorias en general. En México estamos viendo un avance de la temporada bastante, pues no quiero decir tranquilo para que no se genere una confianza de que termine en Excesiva. imprudencia, pero el año pasado a estas fechas teníamos alrededor de 800 personas hospitalizadas en la red que vigila esto y ahorita tenemos 200 personas hospitalizadas. Entonces, ahorita ya hay que preocuparnos más por los más vulnerables, hay que poner atención en los que tienen síntomas para evitar contagios y hay que concentrar las acciones en eso. Ya no es un problema generalizado, pero sí podemos ser todos parte de la transmisión de los virus y de las Hay bacterias. una Entonces, cosa que a mí me llama mucho la atención y que ahora le he puesto en práctica y créeme que me ha funcionado. Me decía mi abuela, en paz descanse, cada vez que salgas que esté haciendo frío, ponte una bufanda y tápate nariz y boca. sí, Y yo decía, "Ay, pero eso de qué me va a servir, no, no, hombre, voy a parecer viejita. No, hazme caso, esto te va a ayudar en tus vías respiratorias y créemelo que me ha servido de manera sí, importante. Entonces, hay que decirle a todos los que nos están viendo en este momento, sí, si tienen oportunidad, pónganse una bufanda y tápense nariz y boca, independientemente del cubrebocas. sí. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ese aire helado no entre en las vías respiratorias. Exactamente. Y cuídense de respirar aire frío, que creo que ese es el resumen Pues, de esa instrucción, de esa recomendación. Cuando respiramos aire frío, hay un cambio en nuestro tracto respiratorio. El moco que tenemos ahí se hace más delgadito, es menos eficiente y además tenemos un movimiento de las células que están ahí que están empujando el moco. Y cuando respiramos sí, aire frío, se frenan esas células, se frena ese mira, movimiento del moco y todos los microbios que se atrapan en el moco, pues se quedan ahí más rato del que deberían, ¿no? Entonces, claro. eso explica en parte por qué aumentan las infecciones respiratorias en esta temporada, además de que le cerramos a las ventanas, nos juntamos, nos acercamos y pues un contagio lleva al otro y al otro y al otro y eso es lo que hace la Claro, propagación, ¿no? En esta. es cuento de nunca acabar, doctor. Así es. Lo fundamental es entender que no estamos en una situación de emergencia ya, estamos en la parte habitual. O sea, ahorita tendríamos que demostrar que ya hemos aprendido, que ya sabemos cómo cuidarnos con las medidas generales y desde luego con la protección específica para los adultos mayores, para las personas vulnerables, los refuerzos de vacunas contra COVID y contra influenza, especialmente ahora en esta temporada, y evitar Y contagios. vacunarse, doctor, vacunarse contra influenza y vacunarse contra el COVID, Sí. porque con esta nueva variante que anda en Estados Unidos, pues ya están anunciando que no tarda en llegar a México. Ya llegó, de hecho ya la empezamos a ver, pero va a ser el cuento de nunca acabar. Ya sabemos, va a empezar a avanzar, como el año pasado decíamos, es que ya llegó la nueva, pues van a ir llegando las nuevas y las nuevas y las Pues nuevas. claro, Entonces, lo importante es no darle oportunidad deteniendo justamente la transmisión en la comunidad, ¿no? exactamente. Doctor, pues no sabes cómo te agradezco que hayas estado esta noche conmigo. Te mando un abrazo, doctor. Igualmente, un abrazo. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.